ejemplo, aquí tenemos lo que es el diario de marcaciones, donde el diario de marcaciones lo que pretende darnos es una visual del detalle de la marcación. Vamos a ver como tal lo que es la interfaz visual, donde pues tienes un menú, donde tiene el módulo de tablero de control, que es el que vamos a ver en este momento, y ese módulo de tablero de control pues tiene diferentes opciones. El primero que estamos viendo en pantalla es el módulo de mensual, donde básicamente funciona como un consolidado de mucha información o de muchas situaciones que abarcamos en la plataforma. Entonces, ahí directamente ya vamos viendo dashboard como por ejemplo enfocados hacia el control de las unidades biométricas, enfocados hacia el control de la programación de turnos, enfocados hacia el tema de las novedades y hacia el tema de las prenóminas. Entonces, ¿cuál es la idea de estos dashboard? Que nos vayan dando información en tiempo real, por ejemplo, cuántas unidades biométricas tenemos trabajando en línea y fuera de línea. ¿Qué quiere decir esto? Una de las ventajas de implementar esta solución es que nuestras unidades trabajan con conexión a Internet o sin conexión a Internet. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos trabajando sin conexión a Internet? Las personas pueden seguir marcando, pueden seguir registrando su entrada, su salida, y cuando la unidad retome la conexión con el servidor, pues ella automáticamente va a subir esa información. Entonces, digamos que no hay riesgo ahí de pérdida de esa información en ese caso puntual. Vemos también dashboard que se enfocan a lo que es el tema de la programación de turnos o de las personas que se encuentren en un turno determinado. Entonces tenemos, por ejemplo, el que es de color verde, donde vamos a ver programación en turnos, donde nos dice el total de empleados que tenemos programados para el día de hoy. Y si yo quiero entrar un poco más a detalle, entonces si paso el cursor sobre el tablero de control, él me va a informar ahí gráficamente cuántas personas tenemos presentes dentro de un turno programado y cuántas personas se encuentran ausentes dentro de un turno programado. ¿Listo? Esto nos va mostrando la información en tiempo real. Esto es lo que está pasando netamente el día de hoy. Adicionalmente, entonces vamos a ir viendo también lo que es el tema de las novedades, el manejo de las novedades. Entonces nosotros acá podemos manejar esas novedades, tipificar esas novedades de acuerdo a los requerimientos, novedades que por ejemplo nos afecten como tal la liquidación de la nómina de cada empleado o simplemente novedades informativas. Podemos manejar esos tipos de novedades, dentro de los cuales también categorizamos por ejemplo lo que son licencias, incapacidades, permisos, vacaciones, y de ello pues nacen también lo que yo llamo son los subtipos. Entonces, permiso remunerado, permiso no remunerado, incapacidad por ARL, incapacidad por EPS, licencia de paternidad, de maternidad, etcétera. Todo el tipo de novedad que requiera reportarse en el sistema, pues lo podemos abarcar también. La idea de este dashboard es que nos vaya informando también muy gráficamente, por ejemplo, cuántas licencias tenemos, cuántas personas en incapacidad tenemos, cuántas personas con algún tipo de permiso tenemos o cuántas personas en vacaciones. Vamos viendo también lo que es el tema de la prenómina. Entonces aquí, pues de acuerdo a los turnos, que es algo que vamos a ver un poco más adelante, y a las marcaciones que realizan las personas, nosotros vamos haciendo todo ese cálculo de los tiempos laborados. Entonces, de acuerdo a los estándares que mencioné anteriormente, él va generando la información, por ejemplo, de horas ordinarias, de recargos nocturnos, de horas dominicales, de horas festivas y todo el tema de horas extras. Adicionalmente, pues digamos que en estos módulos, en todo lo que es Falcon, nosotros podemos generar filtros de búsqueda y aquí es donde entonces empezamos a generar ese valor, ya que podemos generar filtros por empresa, podemos generar filtros por sucursal, podemos incluso llegar al detalle de generar búsquedas por áreas, por centros de costo o por algún empleado en específico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 empresas dentro de mi cuenta, voy a poder visualizar globalmente. Si quiero generar un reporte de las 3 empresas, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. O puntualmente, si quiero ver cómo se está comportando la empresa número uno o cómo se está comportando la empresa número dos, también voy a poder generar ese detalle de información. En la parte inferior vamos a ver también situaciones enfocadas hacia el tema de las marcaciones. Entonces, no solo digamos que hacemos el cálculo de la prenómina, sino también estamos en la capacidad de reportar todo ese tema de las llegadas, de las salidas, de si, por ejemplo, entre tarde, temprano, a tiempo, o si en su defecto salí tarde, temprano, a tiempo de mi turno de trabajo. Entonces, la idea de la plataforma es que también nos dé ese esquema de información. Entonces, aquí, por ejemplo,
diagrama a manera de torta muy puntualmente nos va diciendo, por ejemplo, en el mes o en el periodo de fechas que yo tengo filtrados, cuántas salidas se han generado y si fueron tarde, si fueron temprano, si fueron a tiempo. Él nos va dando ahí todo ese esquema de información sobre cada segmento, nos va diciendo qué es lo que estamos viendo. Y un poco más enfocado hacia la prenómila, lo que mencionábamos anteriormente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este diagrama a manera de barras, donde nos va a indicar todos los conceptos que nos afecten la liquidación de un empleado. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo todo lo que son novedades también. Entonces, horas extras, incapacidades, horas ordinarias, recargos nocturnos, mejor dicho, todo lo que se genere dentro de ese periodo de fechas que tenemos filtrado, lo vamos a poder visualizar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo incluso llegar al detalle de pasar el cursor sobre algún concepto y él me va a mostrar cuántas horas se han generado y el nivel de autorización de esas horas. ¿Listo? También en la plataforma tenemos un módulo de autorización que nos permite generar o gestionar esa información de qué es lo que se va a pagar dentro de nuestra nómina, que pues también vamos a entrar en detalle un poco más adelante. Entonces, hablando de este tema de tableros de control, este es uno de los módulos principales. Tenemos otros que son enfocados hacia el diario, que cada uno nos va dando información específica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el diario de marcaciones, donde el diario de marcaciones lo que pretende darnos es una visual del detalle de la marcación. Entonces, por ejemplo, al entrar a este diario, yo voy a poder visualizar en la parte superior los consolidados que veamos anteriormente. Por ejemplo, si cuántas entradas para el día de hoy se han generado como tarde, temprano o a tiempo, y lo mismo con las salidas. Y en la parte inferior ya voy a tener más en forma de reporte el detalle de lo que está pasando. Entonces, aquí, por ejemplo, la plataforma ya me va delimitando por empresa, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, de la empresa uno, la sucursal administración, el empleado Santiago Andrés Jiménez generó una marcación el día 14 de octubre a las 9:07 de la mañana. La plataforma, de acuerdo a la parametrización que tiene en su turno, me dice que es una marcación de entrada y que Santiago entró tarde a su turno de trabajo. Entonces ahí vamos ya determinando todo ese tema de las marcaciones. Adicionalmente, surge lo que es una marcación mobile, donde nosotros vamos a poder verificar, por ejemplo, si el empleado está marcando en algún punto determinado, ya sea, por ejemplo, si tenemos algún sector que se trabaje tienda a tienda o que el empleado tenga que rotar en varios puntos. Entonces la plataforma también nos identifica eso, en qué punto está marcando la persona para nosotros pues tener ese esquema de información. ¿Listo? Entonces acá vamos a poder ver esa información reflejada en este campo. Entonces me dice que Santiago, por ejemplo, está marcando el día de hoy en su casa. Adicionalmente, pues ya nos va informando también cuál es el área a la que pertenece Santiago, nos va informando también el tema de los turnos, qué turno tiene programado Santiago y así sucesivamente. También vamos a ver diarios que nos van a ayudar con todo el tema del control de las ausencias. Entonces, por ejemplo, aquí está un diario muy puntual que se llama Diario de Ausencias y en este diario lo que pretendemos es informar también muy intuitivamente y muy rápidamente quién está ausente de un turno programado. Entonces, en la parte superior, por ejemplo, vamos a observar un diagrama también a forma de torta con con el total de empleados ausentes y el total de empleados que se encuentran presentes. ¿Qué quiere decir presentes? Que siendo las 11:14 de la mañana, han generado una marcación de ingreso. Y en la parte inferior vamos a ver también entonces ya lo que es el detalle, por ejemplo, por turno, me va a decir cuántos empleados teníamos programados para el día de hoy en el turno de 6 a 2. Entonces me dice que, por ejemplo, tenemos 11 empleados programados y de ellos cuántos se encuentran ausentes. Entonces del turno de 6 a 2 tenemos 11 programados, de los cuales 3 se encuentran ausentes. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera entrar un poco más a detalle cuáles son esas personas que yo tengo programadas en el turno de 6 a 2 de la tarde y no me han generado marcación de ingreso, puedo darle clic al nombre del turno, eso funciona como un hipervínculo y nos va a llevar a un módulo donde nos indica con nombres, apellidos y números de identificación aquellas personas que hoy tenían ese turno programado y no han generado su marcación de ingreso hasta el momento. También digamos que dentro de este tablero de control, entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que es el diario de áreas. El diario de áreas básicamente nos quiere informar empleados en sitio. ¿Listo? Entonces, empleados en sitio de acuerdo a su sucursal, de acuerdo a su empresa y de acuerdo a su área de trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? En la parte inferior, pues vamos a ver muy similar a lo que es el diario de ausentismos. Vamos a ver el área a la que pertenece o a la que está registrada cada empleado y de esa área nos va a informar el total de empleados que se encuentran
registrados pues en el área, y de esos empleados registrados nos va a decir cuántos empleados se encuentran en sitio. ¿Qué quiere decir en sitio? Que siendo las 11:16 de la mañana ya han generado su marcación de ingreso, por lo cual se encuentran presentes en la empresa. Entonces aquí él nos va determinando área, sucursal y hasta la empresa. Igual, pues que en los módulos anteriores, yo acá también puedo ejercer filtros de búsqueda, entonces yo aquí puedo filtrar por empresa si quiero ver cómo se comporta, por sucursal, por área, o de pronto si quiero buscar puntualmente algún empleado, entonces lo puedo hacer sin ningún inconveniente.